Para conocer precisamente este proceso, lo que sigue también en cuanto a esta reforma del Poder Judicial, le agradecemos que tome la comunicación precisamente a la senadora Ernestina Godoy. Conversamos con ella la semana pasada, nos adelantaba qué panorama podría ocurrir y ahora, bueno, pues avanzará el día de mañana, martes, al Pleno esta discusión. Ernestina, qué gusto saludarla, senadora. Muchas gracias, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado. Buenos días, Ernestina. Muy buen día, Tania. Muchas gracias por nuevamente darnos un espacio para informar a toda la gente de lo que está sucediendo en el Congreso, en el Senado propiamente, sí, en relación a la reforma al Poder Judicial. Muchísimas gracias. Hubo algunas reservas. La oposición, sobre todo, pues estábamos conociendo algunos de sus puntos de vista, pero no pasó ninguna de estas reservas, es decir, no se le modificó nada cuando venía de origen de la Cámara de Diputados, y ustedes en las comisiones de puntos constitucionales, ¿no se modificó nada de esta reforma? Sí, recordar que la sesión fue de Comisiones Unidas, de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y que la minuta que nos llegó del Senado al análisis y demás nos parece que está bastante completa, que está previendo muchas de las cosas que efectivamente en las reservas se manifestaban, o bien las reservas iban francamente en contra de lo que es el sentido principal de la reforma. Por eso, efectivamente, la mayoría rechazó las reservas que se presentaron, prácticamente pues de todos los senadores de oposición, y recordar que ellos tienen el derecho de presentarlas nuevamente en el Pleno el día de mañana. El día de mañana. Ernestina Godoy, buenos días, gracias por atendernos este enlace para preguntarle. Hay colectivos que piden una audiencia con usted. ¿Se va a reunir con ellos? ¿Se les va a dar una mesa de diálogo? Bueno, me parece que la reforma, esta iniciativa es, me atrevo a decirlo, de las más consultadas en toda la historia de México, porque el día de ayer nos entregó quien fue líder de la Cámara de Diputados de la fracción parlamentaria de Morena, un resumen de los foros, los encuentros, las asambleas que se realizaron, y puedo decirle que hay un promedio de entre 8 y 9 millones de personas que participaron en este esfuerzo de conocer por un lado, de aportar por otro, y lo invito a ustedes miran la iniciativa que presentó el 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador y la comparan con el dictamen que ayer también fue aprobado por el Senado. Hay modificaciones sustanciales, y más o menos fueron 100 modificaciones que se llevaron a cabo a partir precisamente de la opinión, de escuchar a la ciudadanía, y participaron ministros, participaron jueces, magistrados, profesores, estudiantes, las propias universidades organizaron esos foros, esos encuentros, estas conferencias. Así que me parece que por el momento parlamentario en que se encuentra, pues es un poco tarde para que yo en lo personal pudiera escuchar a los estudiantes. Con todo gusto, una vez que esté discutido en el Pleno, si hay alguna duda para su aplicación, porque además, pues que sepan que tenemos en puerta la obligación de realizar una serie de reformas a leyes secundarias. Por un lado, reformas, y por otro lado, hacer leyes secundarias que hagan viable la aplicación de esta reforma profunda que se está haciendo al Poder Judicial. Es lo que puedo comentar.
Senadora, sobre la mayoría calificada, esta reforma para que sea aprobada se requiere de mayoría calificada y Morena, entiendo, y sus aliados le faltaría un legislador. Están los legisladores de oposición advirtiendo de presiones por parte de Morena y sus aliados para completar esa mayoría calificada. Incluso han dicho que se alcanzaría con 85 y la oposición dice que esto no lo van a permitir. ¿Qué dice, senadora? ¿Están presionando a la oposición o qué le responde a ellos? No, mire, la verdad es que lo he dicho, hay diálogo con distintas senadoras y senadores de oposición, un diálogo verdadero. No es un tema de componendas, no es un tema de presión como lo han manifestado o de sobornos. No es esa la manera en que hacemos política. Hay diálogos con distintos y distintas senadoras que nosotros confiamos en que va a haber senadoras o senadores de oposición que son patriotas y que ven que esta reforma es muy relevante más allá de partidos. Se trata de la justicia, de iniciar con un proceso para acercar la justicia a todos y a todas. Cuando digo iniciar es porque tenemos que continuar trabajando el tema de las fiscalías, de policías, de juzgados cívicos, en fin, me parece que hay mucho trabajo por delante, pero hay que empezar por algo. Entonces, ¿sí confían que van a tener mayoría calificada? ¿O ya la tienen en este momento? Porque sé que falta uno, pero... Sí, yo espero que sea posible la aprobación. Ya, ahora preguntarle sobre el proceso para que nuestra audiencia tenga claridad. Mañana pasa al Pleno y se votaría el miércoles. Bueno, vamos a ver cómo acuerda la mesa directiva del Senado. Sí. La discusión, tiene que haber primera, segunda lectura, tiene que haber efectivamente posicionamientos de todos los grupos parlamentarios, tiene que haber apertura para que nuevamente se escuchen, en su caso, las reservas que sean presentadas. Sí. Entonces, veremos mañana, seguramente hoy estarán acordando ya la metodología para que quede claro cómo se va a discutir el día de mañana, y o mañana o el miércoles seguramente. Sí, así va el proceso entonces, senadora, y finalmente preguntarle su opinión. Esto tiene que ver, pero solo con su opinión, porque la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, ya está poniendo sobre la mesa otra propuesta, una propuesta alterna de reforma al Poder Judicial que asegura permitirá lograr entonces un sistema integral de seguridad pública y justicia en México. ¿Qué opina? Que ella está ahora colocando pues una contrarreforma, podríamos decir, otra propuesta. ¿Se tomaría en cuenta o no? Sí. Por un lado, me parece que lo hace a partir del momento en el que se encuentra ya la discusión. Al parecer no tendrían alguna alternativa, pero digo, a reserva de que analice con mucho cuidado los documentos que ella ha presentado. Lo que ayer vimos de lo que presentó, realmente no hay ninguna propuesta concreta de reformas al Poder Judicial. Son planteamientos generales, son una especie de diagnóstico que ella está presentando, que nos da la razón de que es necesaria la reforma. Entonces, a reserva de que lo analicemos con mucho cuidado, pero me parece que lo hace pues fuera de tiempo, en razón del momento parlamentario que hemos llevado de manera pública, abierta y respetando a todos y a todas. Correcto. Bueno, pues estamos atentos, senadora Ernestina Godoy. Muchas gracias por su tiempo para Milenio, como siempre. ¿Quién es la presidenta? Muchas gracias a ustedes. Seguimos en contacto, Tania. Claro que sí. Presidenta de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales en el Senado de la República, Ernestina Godoy. Muy amable y muy buenos días.